Kirchner tuvo que presentarse indagatoria frente al juez Casanelo. Tuvo que visitar nuevamente Comodoro Pi, pero decidió pronunciarse vía Twitter, como suele hacerlo. Dijo: por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Pi, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo, ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita, dijo Cristina. El juez que me cita reconoció en 4 oportunidades que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo, pero, y continúa, tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que por decisión de Mauricio Macri está a cargo de Mariano Federici, ex asesor del Fondo Monetario Internacional. O sea, es una indagatoria a pedido más claro, échale agua. Esta es la opinión de Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo que presentarse nuevamente en Comodoro Pi. Vamos a hablar de esto, por supuesto también de su procesamiento, con Juan Carlos Morán, denunciante de los Kirchner en el momento en que ellos tenían más poder. La primera denuncia, si no recuerdo mal, fue en el 2008. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gusto, Leonora. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. 2008 fue la primera denuncia. Sí. En ese momento fue específicamente a Néstor Kirchner, ¿no? La denuncia fue por asociación ilícita, junto a Elisa Carrió y otros diputados nacionales. Se denunció a Néstor Kirchner, en donde decíamos el director ejecutivo era debido, como 10 años después se prueba, con Barata, Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, José López, o sea, la mayoría estaban y solo algunos empresarios. Durante el 2009 fuimos incorporando otros empresarios, Chediak, Iexa, Romero, Otero, Sirigliano, fuimos incorporándolos. Todos esos empresarios los fueron incorporando después con el tiempo. Que eran tiempo. partícipes de la asociación. Y la verdad es que en el primer tiempo, por decisión de Lilita, se cuidó un poco la imagen institucional de la Presidenta de la Nación, hasta no tener más indicios fuertes. Recuerdo que en febrero del 2010 nosotros habíamos tomado como premisa todas las denuncias de un sobreprecio, como por ejemplo hubiese sido el de Casanelo de hoy, un sobreprecio lo metíamos dentro de la causa de Ercolini y Policita en asociación ilícita, porque decíamos, no hay delito focalizado, lo que hay es una organización para cometer delitos. Claro. Ante esa situación, en un momento voy a denunciar por la compra de los $2 millones a Néstor Kirchner en febrero del 2010, y ahí necesitábamos ya meter a la presidenta porque era por información privilegiada. Así que lo hablé con Carrió y la llevamos en febrero del 2010 también a ser parte de la asociación ilícita. A Cristina Fernández de Kirchner fue también. Quizás la primer acusación por asociación ilícita, si bien no es esa la que prospera, esa prospera en otra causa que Bonadío la menciona en esta resolución y dice: ya existe una causa pero con distintos actores y en otros tiempos, por lo tanto la expresidenta puede haber integrado 2 asociaciones al mismo tiempo. Bien. Una es con Lázaro Báez y toda la obra pública que iba al sur y que es la que eleva a Ercolini a juicio oral para el 26 de febrero del año que viene, y otra es la que está en instrucción, que es esta. La que tiene en manos Bonadío. Antes de meternos en el procesamiento de Bonadío, quiero hacer referencia al tuit que leía recién de la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en donde ella dice, bueno, esta es una indagatoria a pedido. La verdad es que Casanelo no encontró pruebas para llamarme y ahora lo está haciendo forzado por la Cámara. Mira, Eleonora, siempre hay una respuesta política, sea por ella, por el vicepresidente de ella, Amado Boudou, cuando tuvo que responder, por debido. Siempre han sido respuestas políticas y no de pruebas judiciales para defenderse. Ahora, los famosos cuadernos, que primero eran cuadernos, que después fotocopias, que esto, que el otro, la verdad es que yo lo que veo acá es una resolución de Bonadío y del fiscal Stornelli absolutamente integral, con 157 medidas de pruebas cruzadas. Mira, tengo enumeradas algunas acá. A ver. Además de los cuadernos, innumerables testimonios, entre ellos más de 10 confesiones, informes a organismos públicos, Policía Federal, RENAR, RENAPER, División Judicial, informes a bancos cruzados, Banco Francés, Columbia, ACBC, registros de Telefónica, de Nextel, de todas las empresas, registro de migraciones, pruebas documentales de otros juzgados, allanamientos. Lo que quiero decir es,
Acá hay muchas pruebas que coinciden en que Néstor primero y luego Cristina lideraron una banda para, como menciona en la segunda hoja prácticamente, sí, para que en conjunto funcionarios con un grupo selecto de empresarios terminaran llenándose los bolsillos. A través de la obra pública, las concesiones y los subsidios. Ahora, Juan Carlos, ¿leías vos todas las medidas de prueba de Bonadio que están allí muy bien enumeradas en ese, son más de 500 páginas, ¿no? Esto que trajo allí Juan Carlos. Te pregunto, dentro de estas medidas de prueba, ¿cuál crees que es, viste como el juego del dominó, cuando uno pone un dominó al lado del otro y lo toca y empiezan a caer consecuentemente? No, ¿Cuál crees que es la más importante de todas estas medidas de prueba, la que más te resuena? Evidentemente, el registro en los cuadernos fue importante. ¿Por qué? Y fueron importantes las confesiones. Sí. Ahora, para atrás, él va tomando lo que nosotros íbamos marcando como sobreprecios, porque le pide a 3 juzgados determinados sobreprecios. Entonces, lo que cruza el juez es, a ver, acá hay un registro en donde dicen que pasaron por tal lugar, estuvieron con tal persona que le dio bolsas de plata por tal situación. Lo que cruzaron fue, primero que confesó en muchos casos, en la mayoría de los casos confesaron esos empresarios y dijeron, sí, es cierto, ese día estuve ahí, di bolsos de plata que lo llevaban a tal lugar. A su vez, pudieron cotejar en las entradas de Olivos, en la mesa de entradas de Casa Rosada, esas la veracidad de ese relato. Y a su vez pudieron cotejar los pagos. Sí. Entonces, días previos había habido un pago y entonces se relaciona con lo que decía el presidente de la Cámara de la Construcción, Wagner, que decía, teníamos que poner entre un 10 y un 20%, hacer figurar, acá lo dice, el monto del pago, a qué obra correspondía, cuánto dejábamos y eso se iba recaudando y lo juntábamos en la Cámara y le dábamos por lo menos $300.000 con frecuencia semanal. Sí. Hay 70 millones de dólares probados acá solo a través de los cuadernos de Centeno. Obviamente que la corrupción fue mucho más grande. Claro, o sea, ¿crees que esto es solamente un canal? Absolutamente. Estos 70 millones de dólares de los cuales estás hablando. Porque la pata de la energía, la pata de los subsidios, el juego que no está acá, y tantos otros rubros, también hubo un sistema de recaudación como a través de una asociación ilícita. Por ende, yo me quedo con ese análisis que hicieron 2 profesores de la UBA y que plantearon una estimación en base a las proporciones de la obra pública y todo, acá, de 36.000 millones de dólares. Y eso equivale realmente a la jubilación mínima. Bueno, equivale casi al préstamo en el fondo, ¿no? Exactamente, pero equivale, por ejemplo, a todos los jubilados que nos estén mirando, equivale a 2 años completos más el aguinaldo de todos los que reciben la mínima, de los millones de argentinos que reciben la mínima. 2 años completos. 2 años completos. De todos los jubilados que reciben la mínima. Sí. Podríamos duplicar con esa plata que robaron 2 años completos la mínima de todos los jubilados argentinos, de 4,5 millones, 5 que reciben la mínima, de todos. Por ende, podríamos multiplicarlo. Es importante esto que estás contando, Juan Carlos, porque si no uno queda directamente atrapado en los temas judiciales, en las disputas políticas. Te doy otro ejemplo. Pero en realidad la corrupción es esto. Por eso nos tiene que enojar tanto a los ciudadanos la corrupción, ¿no? La corrupción, siempre lo decíamos, la corrupción es la contracara de la pobreza y, por otro lado, los sobreprecios de un lado son las obras que faltan en el otro. Claro. A tal punto que José López... Yo recorría el otro día un barrio de mi pueblo de Bolívar y veía, y una chica me mostraba su casa con manchas, con rajaduras en las paredes. Un desastre, las casas entregadas, que evidentemente le dieron X plata y la hicieron por la mitad porque hubo evidentemente retornos. Mala calidad, enseguida se Y entonces rajan. En un momento la mujer que me atiende me dice, mirá, tenés manchas de humedad, y justo empezaba el juicio oral de López en el otro caso. Y me dijo, no son manchas de humedad, son manchas de corrupción. Mirá, tenía claro. Y en el fondo es eso, es eso lo que pasó. La misma cifra equivale a 1.400.000 viviendas sociales para los argentinos. 1.400.000 viviendas sociales para los argentinos. Sí, que son las mismas familias. Hay 1.400.000 que le falta una vivienda y hay otro tanto, un poco menos, que necesitan ampliar su casa. Pero a los que le falta
son 1.400.000. La tendrían con ese dinero. Exactamente. Se robaron una casa, una vivienda social de cada una de las familias que le falta en la Argentina. ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente los argentinos nos dimos cuenta el poder, la importancia de la corrupción con una tragedia como la de Once, ¿no? Allí nos dimos cuenta realmente que la corrupción mata, porque lo vimos todos claramente. El tema es que después nos cuesta disasociarnos y pensar, bueno, si llego a un hospital y no me atienden como corresponden, o si llego a una escuela pública y está caída a pedazos, bueno, ahí también está la corrupción, ¿no? Porque no llegó el dinero que tiene que llegar, o si hay una ruta con baches, lo mismo, o con un asfalto finito también, ¿no? La corrupción mata en las rutas, mata cuando no hay servicios de salud, y también, bueno, en las vías, como fue el caso del accidente de Once. Si nosotros lo llevamos a autovías, sí, la causa en la Argentina, la causa de muerte de los menores de 30 años principal son los accidentes de tránsito. El 68% de esos accidentes de tránsito se da por choques de frente, que se evitarían en su gran parte con autovías. Exactamente, bueno, dos manos, ¿no? Una autovía, el costo de la autovía, que era de algo así como 4 millones de dólares y pasó con este gobierno a ser de 2,5 millones, o sea, se ahorró todo eso. Si lo multiplicás por 7.000 a 8.000 kilómetros de autovía, hace también la misma cifra. Claro. Entonces, lo que se robaron son entre 8 y 9.000 kilómetros de autovía para la Argentina. Por lo tanto, no es abstracto, son las cosas que faltan en nuestro país. No, por eso es fundamental mencionarlo. Ahora, Juan Carlos, ¿vos creés que el juez Bonadio toma un determinado tiempo, ¿no? Habla de todo el periodo kirchnerista, pero más allá de esto, digo, ¿vos creés que esta trama de corrupción del kirchnerismo comenzó en Santa Cruz y después se replicó a nivel nacional? Sí, evidentemente se nacionalizó un modelo y un sistema de corrupción que venía de Santa Cruz, que alguien lo define como un sistema desprolijo de recaudación de millonadas de dólares que terminaban en bolsos hacia el departamento de Juncal. Esto está acá. Y la verdad es que eso evidentemente arrancó en Santa Cruz. La mayoría, salvo Barata, la mayoría eran pingüinos de pura cepa, era gente que venía con Néstor desde el año 88, 89, así de Vido, Ricardo Jaime, José López, eran gente que había venido del sur. Los primeros empresarios, no de gusto, nacionalizan Austral Construcciones y todo el modelo de Lázaro Báez 20 días antes de llegar a la presidencia. Ahora después, los empresarios terminaron siendo parte, y si bien muchos de ellos en las confesiones parecían como que se victimizaban, y parte de la sociedad decía, pero ¿cómo? ¿Se arrepienten y se van a su casa? El juez dijo claramente, no es así, y dijo, tenían un discurso acomodaticio y cobarde, pero finalmente se llenaron los bolsillos mediante parte de las ganancias que le quedaban en y ahí es cuando los nombra como parte de esta asociación ilícita, y sin ese bloque de empresarios, claro, esto no podría haberse cerrado este círculo. Absolutamente. Ellos eran una parte fundamental. Todos procesados. Entonces tenés Cristina y Néstor con los exfuncionarios, tenés los empresarios poderosos que no nos imaginábamos que iban a estar en el banquillo de acusados, tenemos también la pata financiera que a mi modo de ver es insuficiente con Clarence. Me parece que hay como mínimo 2 o 3 bancos más. Algo más detrás y grande. Hay otros 2 o 3 banqueros que tienen que ser investigados. Y la cuarta pata, que es muy interesante analizar, y que la sociedad también tiene que entender más allá de los tiempos y la ansiedad de la sociedad, que es lógica, los tiempos judiciales son más lentos, pero ayer procesaron a Ollarvide. Sí, totalmente. Ollarvide, que fue el que dio por tierra los 2.200 mails en las mismas horas que nuestra sociedad argentina lloraba por la tragedia de Once. Ese mismo día sacó una resolución diciendo no son válidos. Con una celeridad que no se había visto nunca. Y a su vez, con una celeridad que no se había visto nunca, cerró el enriquecimiento de Néstor y de Cristina. Por lo tanto, eso que veíamos un juez que a su vez nos bailaba en la cara, o sea, terminaba
protegiendo a los corruptos y nos bailaban la cara. Ayer se dictó el procesamiento. Entonces estamos en el buen camino. Yo tengo muchas esperanzas. Y también falta los servicios de inteligencia que también están nombrados, ¿no? Sí, están nombrados. O sea, está la pata empresaria, exfuncionarios, financiera, judicial y los de servicio de inteligencia. Y esto es como que él se ha ido cuidando, el juzgado se ha ido cuidando de no tocar otros temas, pero deja abiertas como para una segunda etapa y para causas conexas. Claro, es lo que todos llaman la segunda fase que se encarará de aquí en adelante, porque si no esto sería eterno y en ningún momento tendría un cierre como el que ha tenido. Y como bien decías vos, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que tiene la sociedad. Y mucha gente a esta hora, después de conocer todos los procesamientos de ayer, dicen, ¿va a pasar algo finalmente con esto? Ha pasado mucho y va a pasar algo. Hoy está preso, con prisión preventiva, pero está preso el vicepresidente de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es cierto. Está en prisión el ministro todopoderoso Julio De Vido. Está en prisión el secretario de Transporte Ricardo Jaime, que andaba con los anillos de oro. El secretario José López de la Vivienda. Varios de ellos están. Lázaro Báez. Ya hay muchos presos, otros que tienen dictada la prisión preventiva y se está esperando que lo decida la Cámara el incidente de apelación, pero ya ha avanzado bastante la justicia, a pesar de que durmieron muchos años, también es cierto decirlo. Me parece que ahora es el peronismo, es el Senado de la Nación y son los senadores los que tienen el protagonismo de los próximos meses para definir si esa cuestión política constitucional que es el fuero y que nació para proteger declaraciones políticas de minorías y no para proteger ladrones, se convierte en una institución con calidad y el peronismo también muestra que no tapa la corrupción y sale adelante con muchos senadores que acompañen el desafuero o por el contrario, a pesar del esfuerzo que hagan los senadores de Cambiemos, los senadores peronistas lo convierten en un aguantadero. Ahora, Juan Carlos, ¿vos crees que esto puede llegar a suceder? ¿Que la política va a estar a la altura de las circunstancias? ¿Que van a estar esperando y haciendo una lectura de cómo impacta esto en la sociedad? Porque lo que nos han demostrado hasta ahora con Carlos Menem en la Cámara de Senadores y reelecto hace muy poco es exactamente lo contrario. Yo sí creo que va a llevar su tiempo, pero que Cristina va a ir presa y que va a existir el desafuero. Con Julio De Vido, hace un año atrás, la primera votación faltaron 18 diputados. Y con la misma constitución de la Cámara, sin ni siquiera producir la renovación del 10 de diciembre, a Julio De Vido, los mismos que habían votado de una forma, votaron de la otra. Me parece que en el Senado, obviamente, existe mayor omertad, pero hay posibilidades de que se avance. Es la sociedad la que tiene que movilizarse, es la sociedad la que tiene que poner atención qué senador de cada provincia vota de una forma o vota de otra. El Senado intentó, o la mayoría del Senado, a pesar del esfuerzo de los senadores de Cambiemos, intentaron sacar una ley de extinción del dominio, que para mí es clave, porque completa el verdadero sentido de la justicia. Totalmente. Los corruptos tienen que ir presos, pero tienen que devolver lo robado, que es a través de esa ley. Exacto. Esa ley puede salir, como el Senado la votó mayoritariamente con la mayoría peronista, en donde Cristina y Pichetto votaron lo mismo, y dijeron que se devuelva lo robado, pero de acá para adelante. Básicamente lo que dice la ley es eso. Es decir, en todos estos casos no se devolvería. Ahora, ahí vuelve a diputados, y también tengo esperanza que en diputados se insista con el proyecto original, y por lo tanto, todos los que son imputados acá no solamente vayan presos los que se demuestre su culpabilidad, sino que además con esa ley devuelvan lo robado. Ahora, vos decís, aquí el rol de la sociedad es fundamental, ¿no? En realidad, cómo se movilice la sociedad, cómo le impacte esto a la sociedad. Lo hemos visto con la ley del aborto. Tanto diputados como senadores responden a lo que ven en la calle, responden al pedido de la sociedad. No hay dudas. ¿En este caso crees que sería lo mismo? No hay dudas y yo creo que es un proceso, quizás no sea en la primera votación, seguramente no va a ser en la primera votación, pero me parece que esto va a seguir avanzando. Es muy contundente las pruebas, no solo son unos cuadernos, por eso digo que cada senador tendrá que leer esto
y a partir de allí verá, y la sociedad también tendrá que analizar en cada provincia quién estuvo de un lado y quién estuvo del otro. Juan Carlos, para cerrar, la ley del arrepentido fue clave también para todo esto. Claro que sí. Clave. La ley del arrepentido fue un instrumento promocionado por el Gobierno Nacional de Cambiemos, votado casi por unanimidad, y esa ley permitió que las confesiones de los arrepentidos mostraran la contracara de aquellos sobreprecios que denunciábamos hace 10 años, pero que marcaba la ruta del dinero hacia dónde iba la plata en bolsos. Lo marco porque, por lo que vos mencionabas, la ley de extinción de dominio, es necesario tener herramientas para poder avanzar. Lógico que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Esteban Lafuente, porque vamos a hablar, por supuesto, de temas económicos, de cómo ha cerrado el dólar.